Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Damos comienzo a nuestro programa número 330. Los otros días estaba leyendo un muy somero resumen de la presencia de los judíos en España, algo al estilo Wikipedia, y si bien el artículo no aportaba gran cosa, lo cierto es que tenía la virtud de nombrar algunas personalidades judías poco conocidas que, como siempre sucede en estos casos, sirven como punta de investigación para acceder a un mayor conocimiento de lo que sucedió en aquellos tiempos en la península ibérica y en particular de los protagonistas. Por eso, nuestro magazine sefaradí de hoy lo vamos a comenzar con este rápido resumen de la presencia judía en la península y luego conocer a estas dos personalidades judías de la que poco se conoce. Se tiene conocimiento de la existencia de comunidades judías desde tiempos remotos. El hallazgo de evidencias arqueológicas así lo confirman. Un anillo fenicio del siglo VII antes de la era común, hallado en Cádiz con inscripciones paleohebraicas, y una ánfora en la que aparecen dos símbolos hebreos del siglo I, encontrada en Ibiza, figuran entre las pruebas de la presencia judía en la península ibérica. La presencia hebrea en el actual territorio español experimentó cierto incremento durante las guerras púnicas, 218 a 202 antes de la era común, durante las cuales Roma se apoderó de la península ibérica en lo que se conoce como Hispania, y se sabe con precisión que el aumento de la población judía se dio varios siglos después a raíz de la conquista de Judea por el general romano Tito, bajo mandato del emperador Vespasiano, y estamos hablando de los años 70 de la era común, tras la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Se calcula que en la Hispania romana se asentaron durante las primeras décadas de la diáspora alrededor de 80.000 personas procedentes de Palestina. Esta cifra se elevará de manera considerable posteriormente. Igualmente, la presencia hebrea en la península también se debió a la importación de esclavos por los romanos para diversas actividades. 5 siglos después, al adoptar los visigodos el catolicismo durante el reinado de Recaredo, 587 de la era común, se inicia una época de persecución, aislamiento y rechazo de los judíos. Es en esta época cuando comienzan a formarse las primeras aljamas y juderías. Las difíciles condiciones en que se encontraban los judíos durante el reino visigodo de Toledo católico hicieron que estos recibieran a los conquistadores musulmanes como una fuerza liberadora. A partir del año 711, las juderías aumentan en número y tamaño por toda la península. La victoria del bereber Tariq ibn Ziyad aseguraba un ambiente de mejor convivencia para los hebreos, ya que la mayor parte de los regímenes musulmanes de la península ibérica fueron bastante tolerantes en asuntos religiosos, aplicando la ley del impuesto a los dhimí, a los judíos y cristianos, que junto con los mazdeitas eran considerados las gentes del libro, según lo estipulado en el Corán. La comunidad judía andalusí
durante esta época, fue la más grande, mejor organizada y más avanzada culturalmente. Numerosos judíos de diversos países de Europa y de los dominios árabes se trasladaron al Andalus, integrándose en la comunidad existente y enriqueciéndola en todos los sentidos. Muchos de estos judíos adoptaron el idioma árabe y se desempeñaron en puestos de gobierno o en actividades comerciales y financieras. Esto facilitó enormemente la incorporación de la población judía a la cultura islámica, principalmente en el sur, donde los judíos ocuparon puestos importantes y llegaron inclusive a amasar considerables fortunas. La prohibición islámica que impide a los musulmanes dedicarse a actividades financieras, caso similar para los cristianos que consideraban la actividad como impía, hace que los judíos de la península absorban buena parte de las profesiones de tesoreros, recolectores de impuestos, cambistas y prestamistas. Por lo tanto, es bajo el dominio del Islam cuando la cultura hebrea en la península alcanza su máximo esplendor. Los judíos cultivan con éxito las artes y las ciencias, destacando claramente en medicina, astronomía y matemáticas. Además, los estudios religiosos y la filosofía son quizás la más grande aportación. Algunos nombres destacan en estas áreas. El rabino cordobés Moshe ibn Maimón, conocido como Maimónides, se distingue sobre los demás por su aporte al campo de la medicina y también en el de la filosofía y otras materias. Sus obras como la Guía de los Perplejos y los comentarios de las Teshuvot ejercieron influencia considerable sobre algunos de los doctores de la Iglesia, principalmente sobre Tomás de Aquino. En el campo de la matemática, se les atribuye a los judíos la introducción y aplicación de la notación numeral indoarábiga a Europa occidental. Azraquel de Sevilla realiza un estudio exhaustivo sobre la teoría de ecuaciones de Diofantos de Alejandría, mientras que Abenezra de Calahorra escribe sobre las peculiaridades de los dígitos del 1 al 9 en su Sefer Eshad, redacta un tratado de aritmética en su Sefer Amispad y elabora unas tablas astronómicas. Años antes de la Reconquista, el converso Juan de Sevilla tradujo del árabe un volumen del álgebra de Mohamed al-Khwarizmi, que fue posteriormente usado por matemáticos como Niccolò di Tartaglia, Giacomo Cardano o Viete. En estilo andalusí se construye la sinagoga Samuel Aleví, hoy conocida como la del Tránsito en la ciudad de Toledo, exponente máximo de la arquitectura judía de esta época, al igual que la sinagoga de Córdoba. No obstante, durante esta época, también fueron objeto de sucesivos pogroms por parte de los musulmanes, tanto por la población muladí como por los gobernantes árabes, destacando la masacre de Granada del año 1066, así como las persecuciones durante las dominaciones de los almorávides y sobre todo los almohades, las cuales diezmaron considerablemente las juderías y provocaron la huida de numerosas familias hacia territorios cristianos recién conquistados, principalmente al reino de Toledo. En este breve relato que acabamos de leer, hemos nombrado algunas personalidades judías de esos tiempos, algunas de ellas muy conocidas, como es el caso de Maimónides, a quien ya le hemos dedicado mucho espacio en Magazine Sefaradí, pero también a otros que no son tan conocidos, así que vamos a conocer, aunque sea brevemente, algunos de ellos. A Rabí Abraham ben Meir Ezra y a Yehuda ben Moshe a Cohen.
El rabí Abraham ben Meir ibn Ezra fue un destacado intelectual judío andalusí, también conocido como Aben Ezra o Abraham Judaeus o Azraquiel, y calificado como el sabio, el grande y el admirable, que nació en Tudela en el año 1092 y murió en Calahorra, reino de Castilla, en el 1167. Hombre polifacético, destacó en poesía, filosofía, gramática, cabalá, medicina, matemática y astronomía. Ibn Ezra fue además, a su pesar, un notable viajero. Con motivo de la invasión almohade, hubo de abandonar Al-Ándalus hacia el año 1140 y viajó por el norte de África, Egipto, Israel, Italia, Francia e Inglaterra, antes de intentar regresar a la península sin que haya constancia de que efectivamente pudiera haberlo conseguido. Ibn Ezra fue uno de los más destacados literatos hebreos del medioevo, y sus comentarios a la Biblia hebrea, el Tanaj, se distinguen por su erudición y originalidad, su empleo de métodos gramaticales para la exégesis del sentido del texto preludia la actividad de la crítica textual moderna. Además del comentario completo al Tanaj, recogido en el Sefer Hayashar, publicado poco antes de su muerte, comentó los Salmos y varios de los libros de los profetas. En Venecia, en 1526, llegaron a imprimirse sus comentarios sobre los libros santos en 24 libros que fueron muy leídos y reimpresos, después parcialmente en Constantinopla en 1532, en París en 1556, 1563, 1570 y en Utrecht en 1556, aunque la parte dedicada al Pentateuco ya había sido impresa en 1488 de manera independiente en Nápoles, en una edición que hoy es muy difícil de encontrar. Realizó también muchas obras sobre diversas materias, entre las que cabría señalar el primer intento de sistematización de la gramática hebrea. Sus libros fueron muy leídos durante la Edad Media y son objetos de muchos comentarios. Sus interpretaciones filosóficas revelan la influencia del neoplatonismo. Otros escritos suyos hablan de temas tan diversos como las matemáticas, la astronomía, la medicina, la filosofía y la astronomía. También escribió poesía, tanto profana como religiosa, en un hebreo de gran belleza. También fue reconocida su labor astronómica, que incluyó desde las tablas de posiciones estelares, conocidas como Lujot, hasta un Sefer Haibur sobre el calendario, el Keli Anehoshet sobre el uso del astrolabio y la traducción de obras astrológicas de Mayallah. Al latín fueron vertidos sus Fundamenta Tabularum Astronomicarum en el 1154. Escribió además una obra moral, Hay Ben Mekitz, que se traduce como Vive el Hijo que resucitó, el libro de los seres animados en el que se prueba la existencia de Dios por la perfección estructural de los vivientes, obra escrita en árabe y traducida al hebreo por Jacob ben Alfander. Su poesía religiosa es de carácter litúrgico, pero también profana, de temas amorosos y burlescos, aunque se le tiene por un poeta bastante frío. Sin embargo, destaca su poema Ma'adan Malech, Delicias del Rey, en que analiza en 73 versos el juego del ajedrez. Sus rimas y poemas fueron traducidos al alemán por Rossin en 1885. Y en el siglo pasado, en el año 1934, se decidió llamar en su honor a Ibn Ezra a un cráter de impacto lunar.
Yehuda ben Moshe Cohen, también conocido como Yehuda Mosca o Mosca el Coheneso en las fuentes cristianas, vivió en el siglo XIII y fue un médico real, astrónomo y un destacado escritor de la Escuela de Traductores de Toledo en épocas de Alfonso X el Sabio, para quien tradujo importantes obras científicas del árabe y el hebreo al castellano. Fue rabino de la Sinagoga de Toledo, llegó a ejercer de médico personal del rey sabio y destacó como una de las más influyentes personalidades de la comunidad hebrea de la ciudad de las tres culturas de su época. Está documentada su participación entre 1225 y 1231 en una traducción al latín realizada por Guillielmus Anglicus del libro de Asafea de Azarquiel, un tratado que versa sobre un instrumento astronómico de precisión similar al astrolabio, pero que permitía ser utilizado en cualquier latitud terrestre. El año de 1243 comienza su relación con el futuro Alfonso X el Sabio, entrando al servicio del infante castellano. Fruto de este patronazgo es la traducción entre 1243 y 1250 del Lapidario, con la ayuda de Garci Pérez, un clérigo cristiano. También tradujo de Aben Rachel la obra astrológica Libro Cumplido de los Judicios de las Estrellas, finalizado en 1254. El único manuscrito en que se ha transmitido esta obra es el ejemplar numerado con el 3605 en la Biblioteca Nacional de España, aunque solo contiene 5 de los 8 libros de que consta la obra completa. Entre 1243 y 1250, vertió al castellano el libro de la 8ª esfera en colaboración con Guillén Arremón d'Aspa, o de Aspa, obra que fue acabada en 1256. A partir de ese mismo año, a partir de 1256, en colaboración con el rabí Ishak ben Sid, o Rabbi Zag, de las fuentes cristianas, trabajó en la composición de las tablas alfonsíes que compiló y redactó finalmente en 1277. Junto con Juan d'Aspa, tradujo el libro del Álcora y el libro de las Cruces. Ya en la década del 60, de 1260, su labor se intensifica trabajando paralelamente en diversas obras, como la traducción de la versión definitiva del libro de la Safea, del libro del Astrolabio Redondo, del libro de Atasir, de la Lámina Universal y del libro del Cuadrante para Rectificar. En todos estos tratados del mismo tipo, o sea, libros sobre fabricación o interpretación de instrumentos astronómicos de medida, demuestra su conocimiento de la astronomía y la astrología a un nivel especializado, siendo el intelectual más destacado de los eruditos reunidos en torno a Alfonso X en el ámbito de las ciencias de la observación, medición e interpretación de los astros. También destacó en la composición y traducción al castellano de tratados acerca de la medición del tiempo o de relojes, en los que trabajó en conjunción con Ishak ben Sid. En ellos se describe algunos cronómetros sorprendentes, como el libro de reloj del Palacio de las Horas, en el que imaginan un palacio maravilloso cuyas ventanas dejan pasar la luz a un patio central en donde se marcan las horas. Otras obras cronométricas escritas por estos eruditos hebreos son el libro de reloj de la Piedra de la Sombra, el libro de reloj de agua y el libro de reloj del Argent vivo. Aparte, es turulú, 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 es turulú de la mamá, no me tengas ningún mal. Es turulú se fue al pozo para ver su ver hermoso. Es turulú, 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 es turulú de la mamá, no me tengas ningún mal. Es turulú se fue techado para ver su enamorado. Es turulú, 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 es turulú de la mamá, no me tengas ningún mal. Es turulú, 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 es turulú de la mamá, no me tengas ningún mal. Yéndome para la guerra,
Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Música. Madre de Ladino Project. Se trata de un grupo que se define como un homenaje a la vida de las mujeres sefaradíes a través del tiempo. Madre expresa diferentes aspectos del ciclo de vida de las mujeres a través de canciones populares del norte de África y los Balcanes en ladino, enlazados con música tradicional y contemporánea, interpretada a través del baile tradicional y danza étnico-contemporánea. Este proyecto explora la tradición oral de la canción de las mujeres a medida que evoluciona con el tiempo, desde el pasado hasta el presente, arrojando luz sobre la experiencia de la condición femenina en las antiguas culturas de la diáspora sefaradí hasta la actualidad. Las canciones en ladino se han convertido en populares en las últimas décadas, ya que la gente se entusiasma investigando sus orígenes y raíces culturales como no se hacía antes. La cultura del ladino, o judío español, surge como consecuencia de la expulsión de los no cristianos de España por el rey y la reina en 1492. Los judíos huyeron a muchos países, entre ellos el norte de África, los países de los Balcanes, así como Grecia y Turquía. Con los años mantuvieron viva su identidad judío-española, las tradiciones, el idioma y la música, pero debido a las inmigraciones masivas fuera de las tierras árabes, en especial hacia Israel y Occidente, la última generación de ladinohablantes nativos se está desapareciendo. La música se ha vuelto irresistible para muchos, incluso sin entender las letras. Las melodías se mezclan con ritmos balcánicos y de Medio Oriente, fusionando espíritu andaluz. En Madre de Ladino Project se han tomado las canciones populares como un marco de soporte alrededor del cual crear composiciones que hablen de la complejidad de los temas tratados en cada canción. Por ejemplo, mientras que muchas de estas canciones parecieran insinuar la frustración subyacente de ser una mujer en una cultura en la que su papel era tan definida y circunscripta por su hogar, es para los protagonistas del grupo una forma de tomar estos consejos y volver a describirse en los propios términos musicales. Madre de Ladino Project está compuesto por Rachel Balfer, Eliyahu Sils, Dan Cantrell, Faizan Sedan y Miriam Pérez. Y para despedirnos, vamos a escuchar siempre por Madre de Ladino Project, La Serena. Yo soy Marcelo Benveniste y me despido de todos ustedes hasta dentro de 7 días, cuando nos volvamos a encontrar en una nueva edición de Magazine Sefaradí por Radio Sefarad y por Radio High.
Los espero como siempre en todo momento en nuestro portal essefarad.com y en todas las redes sociales. Ahora sí, los dejo con Madre de Ladino Project y La Serena. Semanada buena. Si la mar fuera de leche, if the ocean were made of milk, y yo fuera pescador, and I were a fisherman, pescaría mis dolores con palabricas de amor. I'd fish away all my grief with little words of love. Pescaría mis dolores con palabritas de amor. Pescaría